aguda. Bueno, todavía seguimos hablando como insuficiencia renal aguda. ¿Por qué ha habido este cambio? Porque existían demasiados criterios para clasificar a la antigua insuficiencia renal aguda y no había criterios parecidos para iniciar una terapéutica. Se le ha dado la importancia en el año 2002 a la lesión renal aguda por la elevada mortalidad que tienen en el planeta. Esta es una enfermedad que se ha acuñado después del año 56 para el 60, cuando se han empezado a difundir las primeras terapias de reemplazo a la función renal afectada. Por tanto, ya ahí se hablaba de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque era un cuadro ya establecido. Al presente ya se ha estudiado bastante la fisiopatología, sabemos las causas y queremos prevenirla. Hasta el presente la mortalidad, como en aquella época, no ha cambiado. Y el motivo del cambio del nombre es de que hay dos clasificaciones que vamos a tocar hoy día, que son las de Akin y la de Rifle, ¿listo? Y que tratan de darnos pautas de reconocimiento y de prevención para evitar a la progresión de la enfermedad renal establecida de manera aguda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que tiene elevada mortalidad. ¿Listo? El concepto clínico no ha cambiado. Estamos frente a una enfermedad que se caracteriza por el deterioro brusco de la función renal en pocas horas o pocos días. Esa es la característica de la lesión renal aguda. A diferencia de la enfermedad renal crónica requiere un mínimo de 4 meses de mantener la urea y la creatinina elevados para ser consignada como una enfermedad renal crónica. Entonces, en estos 4 meses nosotros tenemos que trabajar para tratar de revertir los cambios que se han presentado. Por tanto, se acompaña de elevación de urea, creatinina, alteraciones hidroelectrolíticas y en el 60% de los casos por reducción del ritmo diurético que se llama oliguria. La característica de la lesión renal aguda es un cuadro clínico de alta mortalidad y lesión renal habitualmente reversible. ¿Listo? La epidemiología existe en 170 a 200 casos por millón de habitantes en la población adulta y de 90 a 120 casos por millón de población pediátrica. En todos los centros hospitalarios, el 1% de los internados es por una lesión renal aguda. La otra característica que es importante a considerar, que el 5% de los pacientes que están internados por cualquier patología la van a desarrollar. ¿Listo? Y una característica que agrava la mortalidad es que cuando se presenta en la unidad de cuidados intensivos multiplica la mortalidad 8 veces más. La enfermedad renal aguda solita tiene un 50% de mortalidad. ¿Listo? Entonces, en el año 2000 se le ha dado la importancia epidemiológica a la enfermedad renal aguda y se han propuesto grandes trabajos multicéntricos de investigación retrospectiva y prospectiva, ¿listo? Para conseguir una detección precoz, prevención precoz y evitar a la progresión de la lesión renal aguda establecida. Se han estudiado diversos biomarcadores de daño renal tratando de encontrar el principal marcador de predictor de la enfermedad renal aguda. Cuando hemos hablado de diagnóstico de enfermedad renal aguda, hemos concluido que no existe un marcador ideal que nos permita manejar o diagnosticar a la enfermedad renal aguda. ¿Listo? Entonces, estos trabajos de investigación nos han planteado criterios clínicos de detección incipiente, ¿listo? Y a esto se ha sumado el desarrollo tecnológico en cuanto a terapias de sostén de vida para reemplazar a la función renal afectada, ¿listo? Y se han logrado varios cambios sociales, el reconocimiento de la enfermedad renal aguda de alto riesgo y elevado costo social es lo más importante a tener en cuenta. Hasta antes de 10 años atrás, la enfermedad más cara en el planeta Tierra era el VIH y sus complicaciones. Al presente, el VIH y sus complicaciones es una enfermedad crónica que se sostiene y la persona está rehabilitada a la vida. En cambio, las enfermedades metabólicas han apuntalado el desarrollo de las enfermedades renales, ¿listo? Y representan la principal causa de muerte como complicación de todas las otras patologías. ¿Listo? Al presente ahora contamos con las nuevas clasificaciones funcionales
quiero que manejen estos conceptos. Son clasificaciones funcionales. ¿Por qué? Porque es una dinámica la presentación de la lesión renal aguda. No es como la enfermedad renal crónica, que todo es de esperarse y de diagnosticarse con paciencia. En la enfermedad renal aguda hay que efectuar una valoración funcional en pocas horas y cada día la conducta va a ser diferente para evitar la muerte de nuestros pacientes. Para eso tenemos las clasificaciones de Rifle y Akin, como lo vamos a ver ahora. ¿Listo? Estas dos clasificaciones tratan de establecer una definición de acciones consensuadas para hacer frente a las complicaciones de la lesión renal aguda. Ya les he hablado del concepto clásico de la enfermedad renal aguda. El concepto fisiopatológico que está ahora en todos los textos significa casi lo mismo, pero está resumida al cambio de dos aspectos. Habla de reducción súbita de la función renal dentro de un periodo de 48 horas. ¿Listo? Se da esta ventana de 48 horas para saber que es un evento agudo. Es decir, yo recibo un paciente el día de hoy, tiene 2 de creatinina. Bueno, voy a esperar 48 horas y se sigue manteniendo, pues es una lesión renal aguda. ¿Listo? Entonces, definido por un incremento absoluto de la creatinina sérica en un 0.3%, 0.3 miligramos, porque lo normal es menos de 1 miligramo, eso lo tienen que tener en cuenta. Para el hombre, para el varón es 1 miligramo, para la mujer 0.75 a 0.85 miligramos por decilitro, o un incremento mayor al 50% de su valor. ¿Listo? Fundamental, el primer criterio, la primera variable es el incremento de la creatinina, y el segundo valor importante es la reducción del volumen urinario, habitualmente menor a 0.5 mililitros kilo peso hora por más de 6 horas. ¿Listo? Entonces, teniendo estos dos parámetros frente al paciente que tenemos, es decir, elevación de la creatinina y reducción del ritmo diurético, estamos obligados, ya tenemos la responsabilidad de actuar, evaluar, vigilar y concluir de que se trata de una lesión renal aguda, ¿no? Entonces, dos parámetros a tener en cuenta, dos criterios, la elevación de la creatinina y la reducción del volumen urinario. Pregunta de examen así tan sencilla y no la responden, ya la han debido grabar. ¿Listo? La secuencia de esta nueva clasificación de la enfermedad renal aguda a través del récord de Rifle primero y Akin, bueno, ha nacido en el año 2002. ¿Listo? El año 2002 se ha hecho internacional la publicación de los criterios para clasificar Rifle. Listo, vamos a ver como enseguida cómo el Rifle es un acrónimo del reconocimiento de los estadios que tiene la lesión renal aguda. El 2004, el trabajo inicial ha sido evaluado por la Sociedad Internacional de Nefrología. El año 2004 se han sumado la Sociedad Internacional de Terapia y ha nacido acá el Akin, ¿sí? Es la inquietud para mejorar la enfermedad renal aguda a nivel internacional. ¿Listo? Es la red de protección de la lesión renal aguda a nivel mundial. ¿Listo? La intención de estos estudios ha sido trabajar con los mismos criterios en definición y en conductas. ¿Listo? Los criterios iniciales de Rifle han abierto muchas debilidades, ¿sí? Y nos han permitido descubrir que estamos todavía lejos de poder controlar la lesión renal aguda. ¿Listo? La clasificación de Akia en 3 estadios incluye a la clasificación de Rifle, pero nos permite tomar las conductas y nos permite clasificarla como una lesión, un proceso agudo y potencialmente reversible. ¿Listo? El fundamento de estas dos clasificaciones, como les he mencionado en el concepto, se deben al cambio de la creatinina sérica y a la reducción del volumen urinario. ¿Listo? Lo maravilloso de estas dos clasificaciones, Rifle ha demostrado una sensibilidad de predecir mortalidad cuando el paciente ya está en la fase de falla renal. ¿Listo? En cambio, el Akin ha sacado ventaja de todo este estudio y nos ha dado mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico y tratamiento de la lesión renal aguda. Por tanto, manejar estas dos clasificaciones es el ABC para afrontar una lesión renal aguda. ¿Listo? El Rifle es un acrónimo, ¿listo? Entonces, en la clasificación del Rifle, la letra R significa riesgo. Vamos a estar presentes en el riesgo de lesión renal aguda cuando tenemos una creatinina que ha subido 1.5 más miligramos del nivel basal. Es decir, si estamos considerando que 1 es el valor normal, entonces tenemos a un paciente que tiene 1,5 de creatinina y
ha reducido al 50% su débito urinario, es decir, lo normal es 1 mililitro kilo peso hora y está con 0,5 mililitros kilo peso hora durante las 6 primeras horas. Este hallazgo de elevación de 0,5 de la creatinina es una reducción del 25, mayor al 25% del filtrado glomerular normal. ¿Listo? Entonces, riesgo o la letra R. El siguiente paso o el siguiente hallazgo es la injuria, cuando tenemos el doble de la creatinina, es decir, tenemos 2 de creatinina y representa una reducción de más del 50% del filtrado glomerular y también tenemos reducción del volumen urinario a menos de 0,5 mililitros kilo peso, pero en las siguientes 12 horas. La fase de falla es el incremento o triplicado a la creatinina. Tenemos entre 2 y 3 y hasta 4 la creatinina y tenemos casi oligoanuria. Tenemos 1,3 mililitros kilo peso durante las 24 horas siguientes. Fíjense, el tiempo que hacemos la clasificación de riesgo, injuria y falla renal nos ha llevado 24, casi 48 horas. ¿Listo? Tenemos al paciente, ¿listo? Basta que hayamos detectado riesgo, injuria o falla, ya estamos actuando. ¿Por qué? Porque estamos reanimando el déficit de volumen, estamos controlando la pérdida sanguínea, estamos controlando la hipotensión arterial, estamos controlando la sepsis o todas las causas que hayan sido. ¿Listo? Entonces, estos 3 parámetros de riesgo, injuria y falla han demostrado tener alta sensibilidad en la progresión hacia la lesión renal aguda establecida. Es lo que llamamos esta fase, la fase prerrenal, es decir, en la que todavía el organismo está recurriendo a sus procesos reguladores neurohormonales y el ovillo renal está con su autorregulación glomerular y todavía no hay muerte celular. Es una fase de reversión íntegra, es decir, vamos a recuperar al riñón si hemos establecido la causa que nos ha llevado al riesgo, a la injuria o a la falla renal. Si no se ha actuado en estas 24, casi 48 horas, hemos dejado progresar al paciente con su hipotensión, hipoperfusión renal, aparece la fase de la lesión renal persistente, que significa que acá es la fase de la enfermedad ya establecida y progresa con mayor elevación de creatinina, con el establecimiento de la lesión renal aguda y todos los hallazgos clínicos y laboratoriales que vamos a tener. ¿Sí? Es la fase de establecimiento de la lesión renal aguda. Y si el paciente no se ha repuesto, la injuria ha sido tan grande, el daño renal o parenquimatoso, vascular, etcétera, ha sido tan enérgico y el paciente no se recupera más allá de las 4 semanas y hasta el tercer mes está con elevación de urea, creatinina y reducción del ritmo diurético, podemos hablar del final de la función de nuestros riñones. Y ese es el END. ¿Listo? Es la letra E, ¿no? Fíjense, es una progresión nefasta de la sobrevida de nuestros riñones, ¿listo? Entonces, se ha visto que la fase de riesgo, injuria y falla es la severidad del daño y nada más que la lesión y la pérdida de la función renal son el desenlace final de toda esta evolución. ¿Listo? Toda esta evaluación debe aplicarse desde el momento de la recepción y mientras estamos efectuando la reposición o reanimación hidroelectrolítica. ¿Sí? El paciente tiene que encontrarse en un estado de rehidratación adecuado. Hemos hecho la reanimación hemodinámica y estamos controlando los factores causales que vayan a llevar a una lesión renal aguda establecida. ¿Listo? Entonces, las primeras 48 horas tenemos al paciente que puede pasar de riesgo a injuria o de injuria a falla. O podemos tener al paciente que de falla va directamente a la lesión renal establecida. ¿Listo? Pero si hemos obrado oportunamente, vemos que el paciente que estaba en falla puede pasar a una situación de riesgo, reducir la creatinina y recuperar el ritmo diurético. ¿Sí? Entonces, estamos dándole ese tiempo de actuación a nuestros riñones. Más allá de las 48 horas, ya vamos a estar con una lesión renal aguda establecida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la clasificación de Akin? La Akin nada más lo que hace es ponerle una llave creciente a todo esto y apretar los límites de la acción y de la conducta frente al score de rifle. ¿Listo? Para un estadio 1 del score de Akin pone un nivel más crítico.
0,3 miligramos. El incremento de 0,3 al basal de creatinina ya es un estadio 1. ¿Listo? En el rifle, en la letra R, teníamos 0,5, acuérdense. ¿Listo? Acá también cursa con reducción del flujo urinario. ¿Listo? Y a este paciente lo vamos a monitorizar las siguientes 6 horas. Si en las siguientes 6 horas constatamos que la creatinina ha duplicado, es el AKIN2, el flujo urinario también se mantiene bajo. ¿Listo? Y si ha pasado 12 a 24 horas y se ha triplicado la creatinina, ¿listo? Entonces estamos en un estadio AKIN 3, ¿listo? Entonces acá el tiempo se nos ha acortado para tomar una conducta y actuamos precozmente con una ligera elevación de la creatinina y no tanto como el rifle que esperamos 0,5 o duplicación de la creatinina. Entonces lo que ha hecho en la clasificación de Akin es ajustar el cambio de la creatinina y el volumen urinario a un nivel más estricto. ¿Qué utilidad tienen estas clasificaciones para diagnosticar la lesión renal aguda? Uno, predecir recuperación, ¿ya? Ya les he mencionado, estamos actuando con el paciente. ¿Listo? Lo estamos haciendo la reanimación hidroelectrolítica, estamos usando todos los recursos clínicos que vamos a ver. ¿Listo? Predice la necesidad de diálisis. ¿Por qué? Si al paciente lo diagnosticamos en un AKIN 3, pues punto. Hay que sumar criterios para indicación de diálisis y nada más. En cambio, si el paciente está en un estadio 1, ese paciente va a recuperar con seguridad su función renal. Predecir la estancia hospitalaria. Si lo tenemos a un paciente aquí en 3, sabemos que una lesión renal aguda ya establecida dura entre 28 y 35 días. Por tanto, ese paciente se va a quedar un mes o un mes y medio. Y si tiene comorbilidad, va a duplicar ese tiempo. Y si tiene insuficiencia cardíaca, va a ir a terapia intensiva. ¿Listo? Y con todos estos criterios, lesión renal aguda establecida, más falla de alguno de los órganos o sistemas, podemos tener un récord que nos predice la mortalidad de nuestro paciente. ¿Sí? Bueno, chicos, me hacen un sonidito, ya les he dicho, si es que paramos en alguna parte. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, no les puedo pasar mi café. Bueno, ¿qué ha cambiado con estos estudios de la lesión renal aguda? Como han sido estudios multicéntricos y experimentales, se han utilizado muchos recursos para tratar de encontrar el marcador ideal que nos prediga el desarrollo de la lesión o la presentación de la lesión renal aguda. ¿Listo? La cistatina C, que es una enzima que tienen las células nucleadas, ¿listo? Que su secreción no varía con la edad, sexo, peso, masa muscular o sepsis, ¿listo? Su secreción es continua y su degradación a nivel de los túbulos renales también es continua. Por tanto, existe un equilibrio de la cistatina C entre su formación y su degradación, ¿listo? ¿Y cuándo aumenta? Cuando hay disfunción funcional de las células tubulares, ¿sí? Quiero que entiendan bien claramente esto. La formación de cistatina C por las células nucleares del cuerpo es de manera constante y su degradación y excreción por las células tubulares también lo es cuando la función renal está normal. ¿Listo? Por tanto, una elevación de la cistatina C puede presentarse 48 horas antes que la elevación de la creatinina. Ya, ¿y cómo vamos a saber cómo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer Brooks, Mandrax en el celular, un programita para pedir cistatina C? No, es el paciente que se va a someter a una cirugía, es el paciente que tiene patología que afecte a su líquido extracelular. Un paciente que tiene una colecistitis y está vomitando como desgraciado. ¿Listo? Les he contado el caso a mis alumnos de un paciente que no se conocía diabético y en el domicilio empezó a vomitar y ha desarrollado una lesión renal aguda oligoanúrica. Me lo han mandado a mí para dializarlo. Muy bien. Lo hemos dializado, el paciente ha recuperado todo su estado, lo hemos hidratado adecuadamente, pero seguía vomitando. Le ponemos una sonda nasogástrica y tenía un débito de 2 litros 200 de líquido biliar. Punto. Listo. Se le hace una ecografía, no había vesícula, no se veía la vesícula y tenía aire en la vía biliar. Punto. Se ha sometido a una cirugía. ¿Qué tenía el señor? Tenía lo que se llama un hilio biliar. ¿Listo? Cuando la piedra o el cálculo que está presente en la vesícula es bastante grande, fíjense,
es como la bolsa, ¿no ve? Si le cargamos una piedra, una bolsa de plástico, se va a debilitar su pared y la piedra va a caer por presión hidrostática. Eso ha pasado, hace una especie de escara y se ha fistulizado la piedra hacia una porción del yeyuno. Ha progresado en el intestino delgado y en la válvula ileocecal no ha podido progresar y ha generado todo este cuadro de vómitos, deshidratación y lesión renal aguda. El paciente se ha operado, se ha retirado el cálculo y los riñones ya habían recuperado su débito urinario, ¿no? Entonces, pasa lo mismo, entonces, ¿listo? El paciente va a tener antecedente. Este paciente probablemente tenía cistatina C elevadísima con los primeros vómitos. ¿Por qué? Porque había hipoperfusión de las células tubulares, por tanto, no había catabolismo de la cistatina C y se mantenía elevada en la sangre. ¿Qué nos hace que no tengamos a la cistatina C como un recurso? No la podemos pedir como la urea, la creatinina, ni cómo controlar el volumen urinario. Económicamente no es accesible y no hay disponibilidad de los laboratorios cada día. ¿Listo? Por tanto, la cistatina C no es un recurso y regresamos a nuestro recurso antiguo de dosaje de creatinina y vigilancia del volumen urinario. La interleuquina 18 puede aparecer 24 antes de la elevación de la creatinina, puede aparecer elevadísima en la orina. ¿Listo? Y es por daño de las células tubulares proximales que son las que la metabolizan. ¿Listo? Una molécula de adhesión que existe frente a la inflamación se llama KIM1, son varias. ¿Listo? Esta molécula puede expresarse en el inicio de la lesión isquémica del tubo contorneo proximal. ¿Sí? Cuando hablemos de necrosis tubular aguda, vamos a reconocer que las zonas que consumen mayor oxígeno para el funcionamiento renal son la porción medular del asa de Henle y la porción cortical del túbulo contorneado distal. ¿Listo? Entonces, es un marcador del ¿Por qué? ¿Por qué aparece esta molécula de KIM1? Porque esas células ya están en disfunción por isquemia. ¿Listo? El NAC, que es el N-acetil beta-deta glucosaminidasa, aparece en concentraciones altas después de un daño celular tubular. ¿Listo? Y precede habitualmente 5 a 6 horas imagínense, 5 a 6 horas antes que detectemos el incremento de la creatinina. La N-gal aumenta sus niveles en orina y suero, ¿listo? Y puede ser 33 horas antes de que sea evidente la elevación de la creatinina. Bueno, todos estos biomarcadores han demostrado sensibilidad superior al dosaje de la creatinina, pero ninguno de estos marcadores está accesible a la práctica clínica diaria. Es bueno que la conozcan, es bueno que ustedes consulten el trabajo de Akin, que es un librito prácticamente, es una maravilla para entender la fisiología renal y sobre todo aprender terapéutica. Ahí están el tipo de sugerencias, de soluciones y tipo de tratamiento que vamos a tener frente a una lesión renal aguda establecida. ¿Por qué la creatinina no es un marcador ideal? Ya les he mencionado a todos ustedes que la creatinina es un metabolismo del metabolismo muscular, ¿sí? Y requiere que haya actividad muscular. Alguien que está amputado o alguien que está ventilado no va a generar creatinina, ¿listo? Y lo peor, aunque sea sana la persona, su elevación va a ser siempre tardía. Se necesita haber perdido más de la mitad del filtrado glomerular para que empiece la elevación de la creatinina. Por tanto, si el filtrado glomerular de una persona sana es de 90 a 120, cuando recién está por debajo de 50 mililitros, la creatinina empieza a trepar 1.1, 1.2, 1.3. Por tanto, ya hemos llegado a una situación de lesión establecida y no nos sirve. ¿Sí? Y además su nivel de creatinina está modificado por la edad. El anciano no tiene la masa muscular que tiene un adolescente o un joven. El sexo, la mujer tiene menos masa muscular que el varón. ¿Listo? El estado nutricional y la insuficiencia hepática. Ya les he mencionado que el fosfato de creatina, que es un compuesto de alta energía, después de haberse roto para dar contracción muscular, ¿listo? La creatina es metabolizada a creatinina en el hígado y si hay algún grado de insuficiencia hepática por sepsis o por cirrosis, nunca va a subir la creatinina y nunca vamos a considerar la lesión renal aguda como diagnóstico. ¿Listo? Acuérdense que la creatinina se filtra y se secreta. Por tanto, patología tubular o la secreción tubular sobreestima el cálculo del filtrado glomerular. Es decir, si tomamos una muestra en orina, ¿listo? Va a haber harta creatinina y nos dice que el riñón está funcionando bien, sin embargo es por secreción.
¿Listo? Por tanto, la creatinina es un marcador inespecífico de la lesión renal aguda. ¿Listo? Y los biomarcadores que les he mencionado no están disponibles en nuestra práctica clínica. Bueno, espero que les sea un poquito clara. ¿Listo? Cualquier situación van a tener la referencia del texto que les vamos a dar al final de la clase, al final de la semana, chicos. ¿Ya? Va a estar actualizado para ustedes. La evaluación clínica. Ya les he mencionado, al enfermo renal hay que revisarlo de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies en el orden que sea, pero se tiene que valorar. No existe diagnóstico de lesión renal aguda si no se revisa al paciente. ¿Listo? La enfermedad actual será la relación de los eventos causales que han llevado a este paciente. Una colecistitis litiásica, un quemado, un politraumatismo, una hemorragia, patología cardíaca, la comorbilidad que tiene el paciente, la medicación que toma, los antecedentes, los hábitos que tiene, el apetito, el control de la diuresis, etcétera. ¿Listo? Tenemos que tratar de hacer una cronología de los eventos que puedan haber llevado al establecimiento de una lesión renal aguda. ¿Listo? Valoramos el estado de conciencia. ¿Listo? Que el estado de conciencia se va a afectar, pero es un compromiso funcional. ¿Y eso cómo lo vamos a descartar? Necesariamente si el paciente tiene un Glasgow comprometido o está estuporoso, pues le tenemos que hacer una tomografía de cráneo simple, descartar un proceso isquémico u orgánico como una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia cerebral, por ejemplo, que pueda estar dándonos este compromiso. ¿Listo? Entonces, luego hay que evaluar el líquido extracelular, fundamental. Estamos hablando que la lesión renal aguda, las principales causas, el 70% son déficit de volumen, déficit de agua. Por tanto, vamos a evaluar al paciente si tenía sed. Obviamente que si el paciente ha tenido una hemorragia cerebral o una convulsión, no va a referir sed, pero sí le vamos a encontrar las mucosas secas, las yugulares colapsadas, va a tener hipotensión arterial con ortostatismo, se va a denotar taquicárdico con la piel seca. ¿Listo? Si le ponemos un catéter venoso central, va a estar por debajo de los 10 o va a estar 0 la presión venosa central. Tenemos que valorar las lesiones cutáneas o en un quemado que ha sufrido atricciones, la presencia de edema. Tenemos que diagnosticar sistema por sistema. Puede presentarse hipertenso en alguien que no lo era. Puede existir edema agudo de pulmón porque el paciente ya está hipervolémico. Puede acontecer hemorragia digestiva alta dentro del marco de la lesión renal aguda establecida y por tanto vamos a tener anemia. Detectar compromiso de las serosas, pericarditis urémica, desame pleural, la encefalopatía urémica. Presencia activa de infecciones. Y hemos hablado que los factores inflamatorios van a agravar la recuperación que esperamos acontezca en una lesión renal aguda. Y las complicaciones hidroelectrolíticas, pues va a ser con el recurso laboratorial, ¿listo? La hipervolemia, ¿listo? La hiperpotasemia con un nivel de potasio por encima de 5.5 miliequivalentes por decilitro. La acidosis metabólica por debajo de 15 con un pH por debajo de 7,15 y es indicación de diálisis de urgencia. La hipocalcemia, la hiperfosfatemia, la hiperuricemia, ¿listo? Alteraciones del sodio para arriba o para abajo son indicación de un apoyo dialítico, como vamos a ver luego, ¿listo? Valorar el volumen de diuresis. Podemos tener que el paciente esté en una fase de oligoanuria, pero por efecto benéfico de la antidiurética. Acuérdense que una persona que no accede al agua activa sus mecanismos de conservación del agua. La antidiurética hace reducir el volumen de orina a menos de 500 mililitros en 24 horas y se correlaciona con contracción del LEC. Pero también tenemos que valorar la estimulación no osmolar de la antidiurética, ¿listo? Y también que también ocasiona reducción del volumen urinario. ¿Listo? Las náuseas, el vómito, los AINES, la hipertensión endocraniana, etcétera, van a ser estímulos no osmolares de la antidiurética. ¿Listo? Tenemos que saber que la diuresis menos de 500 mililitros en 24 horas o menos de 1 mililitro kilo peso hora es oliguria. ¿Listo? Pero nos podemos confundir o sobreestimar el cuadro cuando vemos poliuria. ¿En quiénes va a haber poliuria? En pacientes diabéticos, en pacientes obstruidos. ¿Listo? El 60-70% de los pacientes que tienen una lesión renal aguda son oligoanúricos y por tanto están deshidratados.
alrededor del 25 al 30% están sobrehidratados y pueden tener poliuria por los mecanismos que les he mencionado. Ahora buscamos las manifestaciones clínicas de la disfunción renal, la uremia clínica. La uremia clínica es un estado de desorientación, es un estado de pérdida de la atención. Vamos a encontrar flapping, vamos a encontrar reflejos osteotendinosos aumentados, ¿listo? Y vamos a corroborar con la química sanguínea la elevación de productos nitrogenados, la urea, la creatinina, ¿listo? Cuando la elevación de la urea y la creatinina no son muy significativos, también hay que descartar factores que hacen que se eleve la urea y la creatinina, como la hemorragia digestiva alta, la administración de esteroides, la administración de tetraciclinas que van a reducir la secreción de la creatinina y elevan, pero en un muy leve caso. Fundamental, la gasometría. La gasometría debe ser siempre arterial, ¿sí? Y debe denotar caída del pH sanguíneo, reducción del bicarbonato plasmático, y es una indicación, el valor que tiene la gasometría es muchísimo más sensible que la urea y la creatinina elevados. ¿Listo? Y al paciente que lo hemos valorado ya le estamos haciendo el tratamiento. Dependiendo de los recursos, dependiendo del nivel de complejidad del centro de atención, ese paciente ya debería estar con un catéter venoso central. ¿Listo? Apenas uno efectúa la reanimación una carga, si no existe cardiopatía, de 500 o 1000 mililitros de solución salina o solución de Ringer lactato o solución de Ringer normal, ya va a existir reversión de los hallazgos clínicos que hemos tenido. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, va a mejorar la saturación de oxígeno. El paciente estaba en alarma, en estrés, tenía taquicardia, tenía hipotensión. Si la hipotensión cede, hemos hecho la reanimación. Y si se ha hecho la reanimación y corrección de la volemia, tenía PVC de 0 y ahora tenemos 10 o 12, va a empezar a orinar ese riñoncito. Por tanto, ver los resultados en minutos. En minutos. Ya les he mencionado cómo progresa en el rifle o cómo progresa en el hacking el daño. Y una vez establecido, pues ya no hay mandinga. ¿Listo? Ahí vamos a hablar de que no existe tratamiento de la función renal, solo existen medidas de sostén y actuar en la fase prerenal es capital para recuperar a nuestros riñoncitos. Por tanto, acá pedimos los exámenes complementarios. ¿Listo? Cuando hemos hablado de fisiopatología y pruebas de función renal, hemos hablado de la triada que es fundamental. Miren, se los he puesto rojo, amarillo y verde para que se acuerden toda su vida y en el examen. El principal factor es la perfusión sanguínea adecuada, va a determinar el tipo de lesión renal y se llama prerrenal. Es decir, cuando cae la perfusión de las arterias renales, estoy hablando de lesión renal, ¿listo? Y vamos a ver luego los factores que serán cardíacos, extracardíacos, gastrointestinales, cutáneos, etcétera, que van a reducir el volumen de circulatorio efectivo, van a reducir el líquido extracelular, van a dar una lesión prerrenal. Listo. El otro factor es la integridad del parénquima renal. Cualquier injuria vascular, inflamatoria, de coagulación o la presencia de anticuerpos que afecte al ovillo glomerular, vamos a llamar una lesión parenquimatosa. En eso estarán las vasculitis, las glomerulonefritis, ¿sí? Punto. Y si todo eso está normal, la irrigación está normal, el parénquima renal está conservado, pero tenemos una piedra o tenemos una próstata ahí enorme, vamos a decir que es una lesión postrenal. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo clasifiquen. En la lesión renal, por tanto, hay un factor presrenal, parenquimatoso y un postrenal. ¿Listo? Y en la parenquimatosa reconocemos enfermedad tubular, enfermedad intersticial y la enfermedad vascular o glomerular que se llama glomerulonefritis. Pero en la enfermedad tubular aguda se distinguen dos características. Una es la isquémica y la otra es la tóxica. Isquémica es el resultado de todos los factores prerrenales que no han sido resueltos, porque isquemia significa hipoperfusión, disminución del volumen sanguíneo, ¿listo? Y esa representa el 50% de las lesiones renales agudas. Bueno, y el otro factor es la presencia de tóxicos, ¿no? Existe nefrotoxicidad, ahí vamos a detectar antibióticos, intoxicaciones, el uso de AINES, contraste, quimioterapia, radioterapia, etcétera. ¿Listo? La suma entre el factor prerrenal y la
necrosis tubular aguda isquémica constituyen el 70% de los casos. Por tanto, en nuestras narices está el 70% de causas que se pueden controlar, causas que pueden revertirse dentro de una lesión renal aguda. ¿Qué hacemos con toda esta evaluación? Solo nos quedan 3 vías. Tratamiento es una palabra que ustedes que ya están en curso clínico, significa reemplazar una función perdida por otra sin que haya déficit de ninguna función. Lamentablemente, la función de nuestros riñoncitos no tiene tratamiento, ¿sí? Lamentablemente, cuando se ha perdido la irrigación sanguínea y ha empezado todo este conglomerado de cambios fisiopatológicos que han llevado a una lesión renal establecida, no hay mandinga, medicamento o hierba que revierta la circulación sanguínea perdida en los riñones. Por tanto, el tratamiento será siempre médico, será sustitutivo con la aplicación de la diálisis y siempre requerirá del soporte medicamentoso de nuestro paciente para evitar la muerte, ¿no? La evolución siempre va a ser a la pérdida de nuestros riñones y nosotros tenemos que evitar la progresión de todas esas. ¿Listo? La primera causa, la más frecuente, hemos dicho el 50% de las causas de lesión renal aguda. 1, disminución del volumen del líquido extracelular, que puede ser 1 por pérdidas cutáneas, gastrointestinales o renales. Cutánea es un quemado. Gastrointestinal es el que tiene náuseas, tiene vómitos, tiene diarrea. ¿Listo? Renales por poliuria, un diabético pierde bastante volumen cuando no tiene control de su glucemia. Por hemorragia tendrá un politraumatismo, un accidente, una cirugía. Por formación de un tercer espacio, alguna reacción de anafilaxia, ¿sí? Hay atrapamiento increíble de volumen en el intersticio. ¿Listo? Por disminución del volumen de sangre efectivo. ¿Listo? La administración de anestésicos generales, drogas hipotensoras a altas dosis, lesión hepática, sepsis, la anafilaxia, van a provocar todos vasodilatación periférica y reducción de la perfusión renal. ¿Cuándo va a haber disminución del volumen cardíaco? Cuando exista insuficiencia cardíaca, el establecimiento de un tromboembolismo pulmonar, el taponamiento pericárdico. ¿Cuándo va a haber alguna lesión que anule la autorregulación intrarrenal? El uso excesivo, dosis altas de IECA, AINES, la ciclosporina y los anestésicos generales que actúan sobre la arteriola, fundamentalmente sobre la eferente. ¿Listo? Y cuando existe algún daño vascular por arteriosclerosis, la displasia fibromuscular, embolismo arterial o venoso, trombosis vascular o disección de alguna de las arterias renales. ¿Sí? Acuérdense entonces, la lesión renal aguda prerrenal va a provocar isquemia, hipovolemia, gasto cardíaco bajo. Esas son las características. Pero tenemos mecanismos de regulación sistémicos. ¿Listo? Todo descenso de la tensión arterial media, ¿listo? Va a generar activación de todos los mecanismos neurohormonales destinados a corregir el gasto cardíaco hacia cerebro, miocardio y riñones. ¿Listo? Los vasoreceptores, osmoreceptores sistémicos salvan la vida, ¿no? Con la vasoconstricción cutánea, esplácnica y la redistribución del gasto cardíaco. ¿Listo? Todos estos mecanismos neurohormonales son reversibles al restablecimiento de la perfusión renal. Hasta esta parte no existe lesión celular. ¿Listo? Y la autorregulación glomerular se establece gracias a la contracción mesangial, gracias a la vasodilatación de la arteriola aferente mediada por la prostaglandina, ¿sí? La calicreína y el óxido nítrico, la prostaglandina E2, gracias a la vasoconstricción de la arteriola eferente mediada por la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, la adecuada corrección de la volemia corrige estos mecanismos de compensación. Algo que tienen que entender, los mecanismos de regulación sistémicos y renales no duran toda la vida. Experimentalmente, se ha sometido a isquemia e hipoperfusión renal y la necrosis tubular aguda se ha observado después de las 6 a 8 horas. Esa es la ventana de sobrevivencia frente a la hipovolemia efectiva, frente a la hipoperfusión renal. ¿Listo? Ahí abajito les he puesto AINE, IECA, ARA2, diuréticos. ¿Por qué será? A ver quién me dice, mientras me tomo mi café. Mis alumnos. Ya pues a manera de despertar, che.
Si estamos hablando de que las prostaglandinas, el óxido nítrico y la angiotensina salvan la vida, mantienen el filtrado urinario para evitar la muerte celular precoz, por tanto, la administración de AINES que bloquea, ¿sí? A las prostaglandinas, los IECA, ¿quién bloquean? A la angiotensina, los ARA2 a la angiotensina, y los diuréticos que hacen, nos hacen perder más volumen y agravan la hipoperfusión glomerular y renal y sistémica. Por tanto, el uso subrepticio de AINES, IECA, ARA2, diuréticos van a llevarnos a la muerte de nuestras células renales, ¿no? Toda enfermedad renal aguda tiene sus fases de instalación cuando está actuando la injuria o la noxa. ¿Qué significa eso? Que el organismo se resiste, pero el hombre está vomitando, tiene diarrea, o está con una pancreatitis o una neumonía. Esa es la fase de instalación. Vamos a tener todos los factores presrenales establecidos, todas las defensas fisiológicas para evitar la muerte celular. Cuando no se ha corregido en esta fase de instalación, pues aparece la fase de mantenimiento. Es decir, empieza la apoptosis celular. ¿Sí? La fase de instalación durará horas o pocos días, habitualmente horas o pocos días. Y hemos visto en la clasificación de Rifle y Atkinson 48 horas, ¿verdad? Por tanto, 1 a 2 días es la fase de instalación. La fase de mantenimiento será variable, como vamos a ver luego, de acuerdo al grado de la injuria. Y habitualmente duran de 4 a 8 o hasta 12 semanas. Y luego sobreviene la fase de resolución. Acá se van a reproducir las células tubulares, se va a reepitelizar el túbulo del riñón afectado y va a aparecer la formación de orina y aparece la función de depuración, ¿sí? Entonces es importante que conozcan estas fases de instalación, mantenimiento y resolución para saber reconocerlas, ¿no? Bueno, la autorregulación que ya les he adelantado un poco es sistémica y es glomerular. Acuérdense, alguien que tiene vómitos o diarrea, pues va a activar sus vasoreceptores, va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a recuperar agua del túbulo contorneado distal, va a recuperar sodio y va a recuperar urea, ácido úrico, para mejorar la osmolaridad plasmática. Va a activar el sistema simpático que produce vasoconstricción esplácnica, cutánea y mesentérica para mejorar el gasto cardíaco hacia cerebro, miocardio y riñones. Va a activar la antidiurética. Y la antidiurética va a activar el mecanismo de la sed y va a reducir el volumen de pérdida de agua a través de la orina con la oliguria. Luego se activan también los vasodilatadores renales, ¿listo? La prostaglandina E2, la prostaciclina y el óxido nítrico, que van a mejorar la formación de orina y evitan que se mueran nuestros riñoncitos. Todos estos mecanismos actúan integrados, ninguno aislado del resto. Bueno, terminando nuestra fase presrenal, la norma es corregir la hipoperfusión renal y sistémica. Si hemos logrado la normalización de los parámetros hemodinámicos, se va a restablecer la función renal en horas, así de claro. Pero si persisten las alteraciones hemodinámicas, no hemos llegado a corregir la volemia o hemos llegado tarde, este paciente pasa a la lesión renal aguda establecida o falla parenquimatosa, ¿no? Acuérdense, les he mencionado que todos los factores presrenales no resueltos van a ser los principales factores para la lesión renal aguda parenquimatosa. La mitad son isquémicas y la mitad son tóxicas, ¿no? ¿Cómo empieza la muerte celular, o decir, la lesión endotelial? Uno, porque predomina la vasoconstricción intrarrenal. ¿Por qué? Porque predomina la endotelina, que es un potente vasoconstrictor, y cae la secreción de óxido nítrico, que es el vasodilatador. ¿Listo? Por tanto, el efecto fisiopatológico fundamental para el inicio de la lesión parenquimatosa o necrosis tubular aguda es la vasoconstricción intrarrenal, ¿sí? Y el predominio de los factores vasoconstrictores. Todo este factor de vasoconstricción, ¿listo? Inicia lo que se llama apoptosis celular, que se acompaña de la necrosis tubular, que es la descamación de las células hacia el túbulo, como vamos a ver ahora. ¿Y por qué llamamos necrosis tubular aguda? Sí, ya les he mencionado que es la zona de mayor consumo de oxígeno.
¿sí? Las porciones ascendentes del asa de Hell y del túbulo contorneado distal trabajan ya en condiciones de isquemia e hipoxia y dependen de su perfusión de la prostaglandina E2 y del óxido nítrico. Y si hay factores que afecten su secreción, pues van a ser los primeros en morir prácticamente en esta secuencia de eventos de la lesión renal aguda. ¿Listo? No se les va a pedir, pero es importante que lo conozcan. ¿Cuáles son los cambios morfológicos que se establecen cuando inicia la muerte celular programada? Esa arquitectura maravillosa de las células tubulares, bueno, primero van a perder los microfilamentos de actina del citoplasma. Los microfilamentos son el esqueleto de una célula que le dan su estructura cilíndrica y le dan fundamentalmente el epitelio ciliado que tiene el túbulo contorneado proximal. Se pierden esos microfilamentos, pierden su polaridad y pierden su ribete en cepillo. Entonces, esa célula característica ahora se pone globosa, pierde su matriz, su adhesión hacia la membrana basal y se cae a la luz tubular. Cambia su estructura anatómica y se cae hacia la luz tubular. ¿Listo? Se produce una pérdida de los canales de sodio dependientes de ATPasa, ¿sí? Se produce la exfoliación celular, pérdida de la continuidad del epitelio tubular, se denuda la membrana basal, ¿listo? Va a dar lugar, la descamación de células tubulares va a dar lugar a la formación de cilindros tubulares que van a taponar, ¿listo?, el paso del filtrado urinario, van a lograr una obstrucción tubular. La obstrucción tubular va a generar un fenómeno que se llama pérdida retrógrada del filtrado urinario o backleak tubular. Por tanto, todo lo que se había filtrado al espacio urinario va a regresar al plasma y eso es un factor que agrava o inicia la lesión renal aguda o la uremia del paciente. Se pierde la capacidad de las bombas selectivas de sodio-potasio y los canales de agua. ¿Sí? Ya no hay respuesta a la antidiurética, no hay respuesta a la aldosterona. Por tanto, el filtrado urinario es un exudado parecido al plasma y se va a perder con solutos y se va a perder componentes en concentración similar al plasma. ¿Listo? La caída de las células expone la membrana basal de los túbulos y acá se van a producir fenómenos inflamatorios, polimorfonucleares, adhesión, formación de fibrinas, expresión de esas proteínas KIM que van a provocar fibrosis y pérdida del tejido renal. ¿Listo? Aunque existen nefronas indemnes al daño, estas no funcionan, no se sabe por qué razón. ¿Sí? Por tanto, se va a degradar todo el ATP que había y va a aumentar el calcio intracelular. El aumento del calcio intracelular activa proteasas, fosfolipasas y sustancias reactivas al oxígeno y es prácticamente el final de las células tubulares, toda esa inducción metabólica que caracterizan a las células tubulares. Acá en el ejemplo que el dibujo, si ustedes pueden verla, ven acá en la parte superior epitelio normal con su borde en cepillo, su presencia de núcleo, las bombas basales activas, punto. Pierden la polaridad y se pierde el ribete en cepillo, ¿listo? Y se produce la apoptosis celular. ¿Listo? Las células se descaman hacia la luz, ¿listo? Se produce dispersión de las bombas de los canales de agua, ¿listo? Se expone la membrana basal, se produce proliferación de otras células polimorfonucleares, ¿listo? Y si la injuria ha sido menor, se va a recuperar la función renal. Bueno, por tanto, esto es importante. ¿Por qué tenemos insuficiencia renal? Uno, principal, por la vasoconstricción intrarrenal. 2, por la contracción mesangial. 3, por la obstrucción tubular, por las células descamadas y el flujo retrógrado o backleak tubular. Esos 4 fenómenos son los que explican la uremia en una lesión renal aguda. Bueno, imagínense si en el primer evento de lesión renal aguda todos nos moriríamos. ¿Listo? En nuestra vida hemos tenido miles de eventos de lesión prerenal y tal vez 500 de lesión renal aguda establecida, pero no hemos caído ni nos hemos internado. ¿Cuándo se interna un paciente? Pues cuando deja de orinar, cuando se pone urémico, etcétera.
¿Listo? Estoy seguro que en la Facultad de Medicina, menos mal que no ha habido semana médica en los últimos años, con seguridad si les hacíamos un score de rifle walking después de la semana médica, el 85% de los varones tienen un Akin 3 y el 100% de las chicas cerveceras tienen su necesidad de diálisis seguramente, ¿no? Pero bueno, listo. Nos recuperamos, ¿por qué? Porque nuestro organismo es íntegro cuando no existe comorbilidad. Somos personas sanas que tenemos la respuesta funcional apropiada frente a una injuria renal. Y apenas empieza la apoptosis, empiezan los procesos de recuperación o regeneración. ¿Listo? Es un proceso continuo. Coexiste, por tanto, la regeneración y la necrosis. Se está muriendo una célula y ya está dejando su información genética para que a través de la membrana basal se regenere una nueva capa de células tubulares. En esta fase se expresan genes embrionarios pro regeneración, ¿listo? Se expresan factores de crecimiento que habitualmente no son dosados en la sangre, ¿listo? La médula isquémica se encarga de formar el factor de crecimiento epidérmico, el factor de necrosis tumular, el factor tipo 1 de crecimiento o insulina-like se llama, ¿listo? Y aunque las acuaporinas se expresan tempranamente, pero no tienen función hasta etapas tardías. Pero también al mismo tiempo se expresan factores proinflamatorios. Ya les he mencionado que la balanza de recuperación, en un lado está la inflamación y en el otro lado están los factores de regeneración. Por tanto, dependiendo de la injuria, de la gravedad de la injuria y el tipo de injuria, también la proinflamación y quimiotácticos se expresan. Y los factores más negativos para esto son la interleuquina, el sistema ICAM, las proteínas KIM con sus integrinas, ¿no? Entonces, fíjense, es como lo que pasa en el COVID, ¿verdad? El virus ha dejado de existir, pero sin embargo la persona se muere por una inflamación inusitada, exagerada, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo en la lesión renal aguda. Por esta expresión de factores proinflamatorios que dañan al riñón, pues se utilizan inhibidores de la interleuquina, se pueden usar anticuerpos monoclonales, etcétera, que van a reducir la inflamación y van a favorecer a la recuperación renal. El único que está en fase 2 de utilización es el factor de necrosis tumoral, que ha demostrado que mejora la perfusión en el túbulo en recuperación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a acontecer la fase de recuperación y regeneración? Depende fundamentalmente de 4 factores. 1, la rapidez con la que se ha presentado la isquemia. No es lo mismo alguien que tiene vómitos leves que alguien que ha tenido pues un síndrome pilórico, como el caso que les he tenido, que ha llegado a la anuria. Listo, prácticamente no había paso del contenido gástrico con los contenidos alimentarios hacia el tubo digestivo y el paciente vomitaba todo. ¿Listo? Un quemado de más del 50%, ¿listo? O una hemorragia en la que ha habido choque hipovolémico. Entonces, la rapidez de la injuria determina la gravedad de la isquemia renal, la intensidad de la isquemia, ¿no? ¿Cómo estaba el árbol vascular previo? No es lo mismo un anciano que un niño o un adolescente, ¿listo? La persona que tenga su sistema vascular indemne va a tolerar mejor la hipovolemia efectiva. Y otro factor, la comorbilidad existente. Si debajo tenemos diabetes, hipertensión, o es monorreno el paciente, o ya tuvo una insuficiencia renal, pues la lesión renal aguda será muchísimo más severa. ¿Listo? Por tanto, reconocemos factores que van a determinar la evolución clínica de la lesión renal aguda. La edad avanzada, el varón lleva las de perder, la oliguria prolongada, cifras elevadas de creatinina al inicio del cuadro, requerimiento de drogas inotópicas, requerimiento de soporte ventilatorio, el famoso crash syndrome en la que agravamos. ¿Listo? El crash syndrome es el paciente que ha tenido politraumatismo, un atropellado. Aparte de la hipovolemia, tiene rabdomiolisis, tiene hemólisis, tiene transfusiones, tiene estudios, tiene tomografías, tiene contraste, tiene cirugía. Prácticamente ese riñón ha dejado de existir, ¿no? Y a eso se agravan condiciones clínicas preexistentes, la hipoalbuminemia, si existe mieloma múltiple, depresión de volumen previo, si ya tenía proteinuria, si ha tenido exposición a nefrotóxicos, ¿no? Si ha tenido una cirugía reciente o si es monorreno. Entonces, todos esos factores van a determinar la gravedad de la lesión renal aguda establecida, ¿no? Repasándoles un poco, la lesión parenquimatosa
cae por todos los factores presrenales no resueltos. Isquémicos serán sepsis, postoperatorio prolongado, traumas con hipotensión prolongada en el anciano, hipovolemia efectiva, como todos los que les he mencionado. Los tóxicos exógenos que van a generar nefrotoxicidad, aminoglucósidos, anfotericina, vancomicina, cefalosporinas, AINES, contraste, ciclosporinas, citostáticos, anestesia general, ingesta de solventes orgánicos, venenos, metales, etcétera. Y también tenemos que tener en cuenta los factores endógenos, como les mencioné, el crash syndrome, los pigmentos dependientes de hemoglobina, mioglobina, que precipitan en el túbulo y generan un bloqueo tubular agudo. Y los cristales de ácido úrico, calcio, oxalato, presencia de cadenas livianas por el mieloma, etcétera. El último punto, diagnosticar la lesión renal aguda obstructiva. Eso no lo hace el cerebro ya, lo hace las manos. ¿Listo? Si no palpamos el abdomen, si no palpamos que podemos encontrar un riñón obstruido, hidronefrótico, no palpamos la retención aguda de orina, detectando un globo vesical, ¿listo? Y si no hemos hecho la anamnesis adecuada, por ahí la lesión renal aguda más fácil de diagnosticar es la lesión renal aguda obstructiva, ¿listo? En la que hay factores endoluminales como la litiasis, tumores, coágulos, etcétera. Las extraluminares con presión por tumores, la pelvis congelada secundaria a un cáncer de cuello, ¿listo? Las lesiones vesicales por litiasis, coágulos, ¿sí? El crecimiento de la próstata, el cáncer de próstata, etcétera, caen por su propio peso, ¿listo? Hay que ser muy bruto para no diagnosticar una lesión renal aguda obstructiva, ¿sí? Bueno. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Ya se han dormido? A ver. Todo bien, doctor. Ay, Dios, ya están durmiendo. ¿Paramos acá? Mira, ya han abandonado 700, che. Los voy a matar mañana. Bueno, mañana vamos a empezar un poquito la parte de tratamiento y vamos a tratar de hacer el miércoles la lesión renal crónica. Bueno, preguntas hasta acá, chicos. Preguntas. Doctor, nos explicaba la clasificación de Rifle y de Akin. La de Cádigo, ¿para qué nos serviría? ¿La de qué? ¿La de Akin? Sí. La de Cádigo. Cádigo es la enfermedad renal crónica. Para la enfermedad renal crónica, Cádigo ya es la actuación cuando hemos perdido la esperanza de recuperar a nuestros riñones. Vamos a hablar de Cádigo cuando hablamos de enfermedad renal crónica, ¿ya? Oh, ya, ok, doctor. Y cuando cambiaron la terminología de insuficiencia a injuria, es más por el enfoque preventivo, ¿verdad, doctor? Que ahora se le llama injuria. Es que hay una pregunta que todos ustedes se deben hacer. Les estoy diciendo que el filtrado glomerular normal es de 90 a 120. Y la lesión renal aguda es cuando se ha perdido el 85% del filtrado. Nadie tiene una lesión renal aguda clínica establecida si no ha perdido más del 50%. A nadie le voy a internar o verlo si quiere en la clínica. Miren, después de un vómito, una dieta alimentaria, una cena que has tenido, tú no te das urea ni creatinina, ¿verdad? Y no te da síntomas. Esto sí te va a doler la cabeza por el chaqui de los vómitos, del alcohol, de la diarrea, etcétera. Toma un suerito, 2 días y estás. Si tú te hicieras el score de Rifle, te hicieras el score de Akin, pidiendo tu orina, pidiendo tu creatinina, con seguridad has hecho un estadio 1 de Akin o has estado en la letra de riesgo y por lo menos injuria. Obviamente que no llegó a falla. Por tanto, hacemos el diagnóstico de lesión renal aguda cuando está establecido. Y cuando está establecido hemos perdido el 85%. Entonces, ¿qué ha pasado? No es por milagro de 120 a 15 o a 25 o a 30 de filtrado. Han habido manifestaciones. Entonces, queremos que el personal de salud tenga ese nivel de alarma de reconocimiento de los factores hemodinámicos. Casi todo lo que les he contado ahora es fisiología renal. Y si ustedes no me saben la fisiología renal y los mecanismos de conservación del agua sistémicos, nunca van a entender por qué hemos perdido los 80 o 100 mililitros por minuto con una cagadita, ¿no? Entonces, esa es la importancia de diagnosticar la lesión renal aguda. ¿Listo? Generar atención general
iniciativa de diagnosticar y prevenir la progresión. Y lo importante, ¿listo? Han visto que con el AKIN, un poco más estrictos con los valores de creatinina y el volumen de urinario minuto, ¿listo? Y ya empezamos la reanimación, ya empezamos a actuar, porque tenemos la esperanza de hacerla reversible. Ahora, es como yo les digo a mis alumnos cuando están, diagnosticar la indicación de diálisis, hasta a veces el portero lo sabía. ¿Listo? En la unidad de diálisis que me he formado en el Hospital Posadas, la gente de limpieza, mire esa cara que tiene su paciente, doctor, y necesita diálisis, ¿no? ¿Vamos a llegar a ese punto siendo médicos? No. El éxito y el silencio, y esa victoria en silencio que no es remunerada, es la detección y evitar la progresión a un daño celular. Es decir, llegar antes de que haya la necrosis tubular aguda. ¿Me entienden ese Obviamente, si alguno va a ser nefrólogo, no va a cobrar un centavo por no llegar a diálisis. La diálisis, obviamente, representa una utilidad mayor, pero no estamos en esa, ¿no? ¿Algo Sí, más? muchas gracias, doctor. ¿Algo más, pescados? Bueno, mañana puntuales a las 8 va a ser nuestra clase, mañana. Sí, doctor. Ya, ok. Nos vemos mañana.